Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande, fue un rey macedonio que forjó uno de los imperios más grandes de la historia. Su genio militar, su ambición y su carisma lo convirtieron en una figura legendaria, y su legado aún perdura en la actualidad. Más allá de sus conquistas militares, existen muchos aspectos fascinantes sobre la vida de Alejandro Magno. Su nacimiento fue en Pela, Macedonia, en el año 356 a.C. Desde pequeño, fue educado por Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la historia. Se dice que Alejandro era un estudiante excepcional, con un profundo interés por la literatura, la filosofía y la guerra. También era un atleta consumado y disfrutaba de actividades como la caza y la equitación. La madre de Alejandro Magno era Olimpia de Epiro. Olimpia era una princesa de Epiro, un antiguo reino griego al oeste de Macedonia. Era conocida por su fuerte personalidad y su temperamento feroz. Se dice que tuvo una gran influencia en Alejandro, inculcándole su ambición y su determinación. Tuvo un papel activo en la política macedonia, a veces generando tensiones con otras esposas de Filipo II. Se rumoreaba que creía que Alejandro era hijo del dios Zeus, no de Filipo II. Alejandro Magno era un semidios. La verdad es que aunque se le atribuyen cualidades divinas durante su reinado, Alejandro Magno era un ser humano mortal. Su madre, Olimpia, afirmaba que su padre era el dios Zeus, pero esto era más una estrategia política que una verdad literal. Alejandro Magno no tuvo hermanos biológicos por parte de su padre, Filipo II. Su padre tuvo varias esposas, pero solo con Olimpia tuvo hijos legítimos. Alejandro era el único hijo varón de Filipo II y Olimpia. Sin embargo, Alejandro sí tuvo hermanas por parte de madre. Se dice que Olimpia tuvo dos hijas con Filipo II antes del nacimiento de Alejandro, Cleopatra y Europa. En resumen, Alejandro Magno no tuvo hermanos biológicos por parte de padre, pero sí tuvo hermanas por parte de madre. A la edad de 20 años, Alejandro heredó el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Poco después, se embarcó en una ambiciosa campaña militar para conquistar el imperio persa. En solo 10 años, Alejandro logró conquistar un territorio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su imperio era tan vasto que se decía que el sol nunca se ponía sobre él. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III, de Macedonia, fue un rey legendario que gobernó el antiguo reino griego de Macedonia. Algunas de sus más grandes batallas claves y estrategias fueron en la batalla del Gránico 334 hacia la primera gran batalla de Alejandro contra el imperio persa. Fue en el río Gránico, en la actualidad Turquía, las fuerzas que Alejandro lideró un ejército de alrededor de 40.000 hombres, mientras que los persas tenían cerca de 50.000 en el enfrentamiento liderado por Darío III. El resultado fue la victoria de Alejandro, que demostró su genio militar y la superioridad de su ejército. Alejandro utilizó una formación de falange compacta y una carga de caballería decisiva para romper las líneas persas y asegurar la victoria. Esta victoria consolidó la reputación de Alejandro como líder militar y marcó el comienzo de su exitosa conquista del imperio persa. La batalla de Isos 333 a.C. Alejandro se enfrentó al rey Darío III de Persia en una batalla decisiva, en Isos en la actualidad Turquía. Las fuerzas de Alejandro tenían alrededor de 30.000 hombres, mientras que Darío III contaba con un ejército de 70.000 a 100.000 soldados. La segunda gran batalla de Darío III, quien nuevamente fue derrotado. El resultado fue la derrota y victoria contundente de Alejandro, que lo consolidó como líder indiscutible en la región y lo llevó a la conquista de Siria y Egipto. La estrategia que Alejandro empleó fue una formación en doble envolvente, fingiendo una retirada y luego atacando desde ambos flancos, desorganizando al ejército persa y logrando una victoria resonante. Esta victoria marcó la conquista de Siria y Fenicia por parte de Alejandro y lo dejó en control de importantes territorios persas. La batalla de Gaugamela 331 a.C. La batalla más grande librada por Alejandro, enfrentando al ejército principal de Darío III, la batalla de Gaugamela, en la actualidad Irak. Las fuerzas de Alejandro tenían alrededor de 47.000 hombres, mientras que Darío contaba con un ejército de 70.000 soldados a 100.000 soldados. El enfrentamiento épico contra el ejército persa, considerado el más grande jamás reunido hasta entonces, resultando la victoria rotunda de Alejandro, que marcó el fin del imperio persa aqueménida y lo convirtió en el amo indiscutible del Oriente. Utilizó una estrategia similar a la de Isos, con una falange central y caballería en los flancos. Sin embargo, también realizó una finta con su ala izquierda para atraer a la caballería persa y dejar vulnerable el centro enemigo, donde lanzó un ataque decisivo.
Esta victoria marcó la caída del imperio persa y consolidó a Alejandro como uno de los conquistadores más grandes de la historia. Una estrategia militar y de los generales de Alejandro Magno era su movilidad y velocidad. Su ejército era conocido por su rapidez y capacidad de maniobra, permitiéndole sorprender a sus enemigos y superar ejércitos más grandes. Uso efectivo de la caballería. La caballería de Alejandro jugó un papel crucial en la mayoría de sus batallas, flanqueando y rompiendo las líneas enemigas, adaptabilidad y tácticas innovadoras. Alejandro no dudó en adaptar sus estrategias según el terreno, la fuerza y las tácticas del enemigo, motivación e inspiración a tropas. Era un líder carismático que inspiraba gran lealtad y disciplina en sus soldados. Estas batallas representan algunos de los momentos más cruciales en la carrera militar de Alejandro Magno. Su liderazgo táctico, la valentía de sus tropas y la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios lo convirtieron en un estratega militar sin igual, dejando un legado que lo ha inmortalizado como uno de los conquistadores más impactantes de la historia universal. Cabe destacar que, además de estas batallas principales, Alejandro Magno libró numerosos enfrentamientos menores y asedios a lo largo de sus campañas. Cada victoria lo acercaba a su objetivo de crear un imperio vasto y duradero, dejando una huella imborrable en la historia y la cultura del mundo antiguo. En solo 13 años de campaña, Alejandro conquistó un territorio vasto que se extendía desde Grecia hasta la India, incluyendo Persia, Egipto, Mesopotamia y partes de Asia Central. Fundó numerosas ciudades, muchas de las cuales se convirtieron en importantes centros culturales y comerciales, como Alejandría en Egipto. Además, una administración eficiente, implementó un sistema de gobierno efectivo, delegando responsabilidades a generales y administrar las provincias conquistadas. Alejandro Magno, durante su meteórico ascenso y reinado, no solo conquistó vastos territorios, sino que también dejó un legado de ciudades que perduran hasta nuestros días. Estas urbes, estratégicamente ubicadas y diseñadas para la prosperidad, reflejaron la visión de Alejandro de fusionar culturas y difundir el conocimiento griego. Vamos a dar un vistazo a algunas de las ciudades fundadas por Alejandro. Alejandría, Egipto, fundada en el 331 se convirtió en un faro de cultura y comercio, albergando la famosa biblioteca de Alejandría y atrayendo a eruditos de todo el mundo antiguo. Kandahar, Afganistán, establecida en el 330 a.C. Como Alejandría del Cáucaso, fue una ciudad importante en la ruta comercial entre India y Persia. Herat, Afganistán, fundada en el 330 a.C. como Alejandría ariana, prosperó como centro de caravanas y enclave cultural. Mahirban, Pakistán, establecida en el 329 a.C. como Alejandría del Indo, fue una importante ciudad en la frontera con la India. Antioquía, Turquía, fundada en el 300 a.C. se convirtió en una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Seleucida. Más allá de estas, numerosas ciudades fueron fundadas o rebautizadas por Alejandro, cada una con su propia historia y características: Nicópolis, Bucéfala, Persépolis, Damasco, Cirene. Ciudades que sirvieron como centros administrativos, militares, comerciales y culturales, impulsando el intercambio y la fusión cultural a lo largo de su imperio. La importancia de estas ciudades fueron centros de cultura helenística, difundieron la lengua, la religión, la filosofía, el arte y la arquitectura griegas en las regiones conquistadas. Fomento del comercio, impulsaron el intercambio comercial entre Oriente y Occidente, conectando rutas y facilitando el flujo de mercancías e ideas. Crisoles de diversidad, se convirtió en crisoles de diversas culturas, fusionando tradiciones griegas, persas, egipcias y de otras regiones. Legado duradero, muchas de estas ciudades aún existen hoy en día, conservando vestigios de su pasado alejandrino y sirviendo como recordatorios del impacto duradero de Alejandro Magno. Las ciudades fundadas por Alejandro Magno no fueron solo asentamientos militares, sino centros vibrantes de cultura, comercio e intercambio. Su legado continúa inspirando y atrayendo a visitantes de todo el mundo, ofreciendo un vistazo a la ambición, la visión y el impacto duradero de este legendario conquistador. Pero eso no es todo. La vida de Alejandro Magno también estuvo llena de incertidumbre. Llena de conquistas y ambiciones, también estuvo marcada por relaciones amorosas que, hasta el día de hoy, siguen siendo objeto de debate e intriga. Sus relaciones más conocidas fueron Hefestión. Probablemente el amor más importante en la vida de Alejandro. Amigo de la infancia y compañero de armas, Hefestión era considerado como su mano derecha y confidente. Su estrecha relación ha llevado a muchos a especular sobre una posible relación romántica, aunque no hay evidencia definitiva para confirmarlo.
Bagoas, un eunuco persa que sirvió como copero de Alejandro. Se dice que Bagoas era muy atractivo y que Alejandro lo tenía en gran estima. Sin embargo, la naturaleza de su relación sigue siendo un misterio. Roxana, princesa bactriana con la que Alejandro se casó en el año 327 a.C. Su matrimonio se vio como una forma de unir a griegos y persas, pero también se dice que Alejandro estaba realmente enamorado de ella. Roxana le dio un hijo, Alejandro IV, pero ambos fueron asesinados tras la muerte de Alejandro. Estatira y Parisatis, hijas del rey persa Darío III. Alejandro se casó con ambas en un acto de doble matrimonio en el año 324 a.C. Sin embargo, no hay mucha información sobre la naturaleza de estas relaciones. Otras posibles relaciones fueron Barcine, concubina de Alejandro y madre de su hijo Heracles. Campaspe, una joven hermosa que Alejandro le regaló a uno de sus generales. Es importante destacar que la información sobre la vida personal de Alejandro Magno proviene principalmente de fuentes antiguas y su interpretación puede ser subjetiva. Por lo tanto, no podemos saber con certeza la naturaleza exacta de sus relaciones amorosas. Sin embargo, las historias y leyendas que rodean a sus amores nos dan una idea de la complejidad de su persona y de cómo su vida privada entrelazada con su ambición y su legado. Alejandro Magno murió a la edad de 32 años. Falleció el 10 o 13 de junio del año 323 a.C. en la ciudad de Babilonia, capital del imperio persa. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, y se han barajado diversas teorías a lo largo de la historia, como la malaria, la fiebre tifoidea e incluso el envenenamiento. Su muerte prematura marcó el final de su imperio, que se fragmentó en varios reinos helenísticos. A pesar de su corta vida, Alejandro Magno dejó un legado que ha perdurado durante siglos. Es considerado uno de los más grandes conquistadores y líderes militares de la historia. Aquí te dejo algunas curiosidades y mitos de Alejandro Magno. Se dice que Alejandro Magno era zurdo. Su caballo favorito se llamaba Bucéfalo. Fundó más de 70 ciudades. Nunca fue derrotado en una batalla. Tenía una copia de la Ilíada de Homero con él en todas sus campañas. Sus mitos fueron: Alejandro Magno nunca perdió una batalla. Verdad, si bien es cierto que Alejandro Magno fue un brillante estratega militar y ganó la mayoría de sus batallas, también sufrió algunas derrotas a lo largo de su campaña. Por ejemplo, en la batalla de Hidaspes contra el rey Porus en la India, sus tropas enfrentaron dificultades significativas. El origen divino. Se creía que Alejandro era hijo de Zeus, rey de los dioses griegos, y de Olimpia, reina de Macedonia. Esta versión mitológica buscaba exaltar su figura y vincularlo con un linaje divino, otorgándole un origen extraordinario y explicando su excepcional talento militar y liderazgo. La profecía del oráculo. Según la leyenda, Filipo II, padre de Alejandro, consultó al oráculo de Delfos sobre su futuro. El oráculo profetizó que su hijo alcanzaría una gran gloria, alimentando la ambición de Alejandro y reforzando la idea de su extraordinario destino. Nudo gordiano. Se cuenta que Alejandro, al llegar a la ciudad de Gordión en Asia Menor, se encontró con un carro atado con un nudo intrincado e imposible de desatar, conocido como el nudo gordiano. Una profecía decía que quien lo desatara conquistaría Asia. Alejandro, frustrado por sus intentos fallidos, cortó el nudo con su espada, cumpliendo la profecía e incrementando su fama como un líder audaz e ingenioso. El viaje al oasis de Sigua. Se dice que Alejandro Magno realizó un arduo viaje al oasis de Sigua, en el desierto egipcio, para consultar al oráculo de Amón, quien lo proclamó hijo del dios egipcio Amón-Ra. Este mito buscaba legitimar su conquista de Egipto y presentarlo como un faraón legítimo, heredero de la poderosa dinastía egipcia. La muerte de Alejandro. Existen diversas versiones míticas sobre la muerte de Alejandro, que no coinciden con los relatos históricos. Algunas leyendas hablan de un envenenamiento por parte de sus propios generales, mientras que otras narran una muerte por enfermedades contraídas en sus campañas. Estas historias fantásticas reflejan la fascinación y el misterio que rodeaban la figura de Alejandro, incluso después de su muerte. El legado de Alejandro. Alejandro Magno es considerado un héroe mítico en diversas culturas, desde Grecia hasta Persia. Se le atribuyen hazañas sobrehumanas, victorias épicas y una sabiduría excepcional. Su figura ha inspirado obras de arte, literatura y filosofía a lo largo de la historia, cimentando su lugar como uno de los personajes más legendarios de la humanidad.
Es importante destacar que, si bien estos mitos han contribuido a la fama y trascendencia de Alejandro Magno, es fundamental diferenciarlos de los hechos históricos. La figura de Alejandro, sin duda, está envuelta en un halo de leyenda, pero su verdadero legado radica en sus conquistas militares, su impacto cultural y su influencia en el mundo antiguo, aspectos que lo convierten en una figura histórica de gran relevancia. Gracias por ver el video y si te gustó el contenido suscríbete, hasta el próximo video.